Inditex es la mayor empresa textil a nivel global que está apostando por innovaciones tecnológicas a favor de la sostenibilidad y la economía circular. Junto con universidades españolas y de ámbito internacional, busca medidas para reducir el impacto del consumo de agua, el cambio climático y el uso de recursos energéticos. A tan solo 13 kilómetros del centro de A Coruña, en Sabón, Arteixo, está situada la sede central de Inditex. La deslocalización de la empresa, también conocida como offshoring, hace que encontremos puntos de fabricación en diferentes lugares del mundo. Partiendo de España, los principales centros de fabricación se expanden por Portugal y Marruecos, donde realizan colecciones semanales gracias a su proximidad. Hacia la Europa oriental se encuentra Turquía, donde Inditex cuenta con más de 1.400 centros. Y ya en Asia, los destinos favoritos de la compañía son India, con cerca de 9 proveedores, Bangladesh y, con un mayor rango de centros de fabricación y empleados, China. El 100% de sus tiendas son ya ecoeficientes. En su memoria de 2019 recogen cada una de las contribuciones que han realizado los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Cristina Rico, consultora especializada en sostenibilidad medioambiental, nos ha concedido una videollamada. Muchas de las grandes empresas del sector textil están apostando por investigación y estudios de eficiencia de los procesos llevados a cabo. Hay un gran número de proyectos de investigación para reducir el coste ambiental que supone para todas las empresas textiles la producción anual de toneladas de prendas de vestir. En el caso concreto de Inditex, a lo largo de los últimos años han firmado una serie de proyectos en colaboración con el MIT para la investigación en relación a textiles más sostenibles. En el año 2018, uno de estos proyectos de colaboración entre Inditex y el MIT se llevó a cabo por investigadores de la Universidad de Vigo. Y este proyecto tenía como objetivo el intentar separar fibras de las prendas recicladas mediante procesos químicos especiales para no perder la calidad en los tejidos resultantes, porque normalmente esta separación de fibras se hace con métodos físicos que dañan mucho la prenda y lo que implica es que pierda calidad la fibra y no se consiga que a la hora del reciclaje tenga la misma durabilidad y la misma dureza que una fibra natural virgen. Desde su página web también afirman realizar una gestión responsable de los recursos naturales, utilizando algodón orgánico, tencel y fibras recicladas que engloban en su colección sostenible Join Life. Yo creo que lo que están empleando con estas colecciones sostenibles es un poco hacer balance. Lo que están ganando por un lado lo dejan de ganar en estas colecciones y, bueno, como quien dice, sacrifican un poco esa ganancia. Pero claro, también pues requiere más inversión para el control de las auditorías ambientales, para tener toda la trazabilidad de la cadena de suministro y una infinidad de controles que en una colección no sostenible no serían necesarios. En cambio, a nivel medioambiental, estamos hablando de un control y una reducción de la contaminación, pero en toda regla. En este tipo de producciones, como se controlan las emisiones de gases de efecto invernadero, los químicos empleados, la reducción del agua consumida para producir esas prendas, tanto las prendas como la materia prima, pues sí que a nivel ambiental es una ganancia. Pero claro, en cualquier caso, no nos debemos olvidar de que son empresas que se dedican al fast fashion y que el problema se encuentra en el volumen productivo, no en el tipo de proceso empleado. Como indica Cristina, a pesar de que grandes compañías textiles como Inditex o H&M están apostando por colecciones sostenibles y por inversión en investigación, el consumo de prendas no disminuye. Todavía queda un largo viaje para orientar la moda hacia un modelo de slow fashion.